Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el sector eléctrico, sobre el precio de la energía, qué es lo que está pasando actualmente en esta reforma del sector que se está desarrollando en los últimos meses. Y para poder hablar sobre esto a profundidad tenemos con nosotros a Amadeo Arrarte, él es experto en energía. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo estás, Isaac? Gracias por la invitación y un gusto poder compartir contigo. No, gracias por estar aquí con nosotros. Y nos gustaría comenzar hablando sobre debate que hay, ¿no? Respecto a también las advertencias de que el precio de la energía puede subir en un plazo no muy largo en realidad. Y, digamos, los comentarios o argumentos desde otro lado que dicen que más bien no habría necesariamente por qué, no tendríamos por qué ver esto necesariamente. ¿Cuál es el escenario que realmente tenemos ante nosotros actualmente? Claro, con todo gusto. Mira, te comento. Desde hace ya un buen tiempo, unos 2 años aproximadamente, en el mercado eléctrico se vive una fuerte guerra de comercial, ¿no? Y eso básicamente está asociado a la declaración de los precios del gas natural que determina el valor del costo marginal en el mercado de corto plazo. Recientemente, digamos que hace unos 6 meses, ha salido la famosa sentencia de acción popular en el proceso que inició Luz del Sur contra el Ministerio de Energía y Minas. Y básicamente esa resolución lo que le pide al ministerio es volver a regular sobre el tema de la declaración de los precios, ¿sí? Ujú. El ministerio le cede esa función al COES y el COES tiene que someter esto a aprobación de Ocinermin, ¿sí? Recientemente se ha publicado una prepublicación de Ocinermin el día de ayer, básicamente en la que lo que se está probando, ¿sí?, es que los costos de la energía, no directamente, porque no es una fijación tarifaria, sino indirectamente, porque estamos hablando de cómo los generadores van a adquirir su energía en el mercado para vendérsela a sus usuarios, ¿sí? No, ahí es donde ha habido una modificación regulatoria. Y ¿Qué esa cosa es lo que modificación, dice? siento interrumpir, pero y esa modificación tiene que ver con el hecho de considerar al gas, ¿verdad? Como uno de los factores Exactamente, que son considerados para la exactamente, producción de la electricidad. ¿Vamos por ahí? Para que nos entiendan quienes exactamente, nos ven. exactamente. Esta normativa, como tú bien dices, no solamente afecta un solo sector, afecta dos sectores. Y por eso es que esto tiene que verse como un conflicto de índole nacional, un conflicto que puede afectar no solamente a usuarios eléctricos, sino a usuarios de gas natural, y no solamente un pleito entre generadores. El mercado del gas natural nació vinculado al mercado eléctrico, ¿sí? Y en virtud de esto, se establecieron mecanismos de contratación justamente para poder promover las inversiones en gas natural. Este cambio en la regulación, ¿sí?, que es básicamente lo que va a afectar, es la forma como se contrata el gas y qué podría pasar con esos generadores que ante la imposibilidad de trasladar esos sobrecostos a sus clientes eléctricos, van a buscar renegociar todos sus contratos, ¿sí? Y eso afectaría al consumidor de gas natural porque desaparecería en el sector gas natural una demanda importantísima. Recuerda que el sector eléctrico representa el 50% de la demanda del gas natural. Por ende, si esa demanda desaparece, esos ingresos desaparecen y se generaría un incremento en las tarifas de todos los usuarios. Y por otro lado, en el sector eléctrico también se incrementarían las tarifas, básicamente porque al subir el costo del marginal, entrarían nuevos precios en el mercado de corto plazo y por ende las tarifas también subirían, sobre todo con incidencia en los industriales. Ujú. Bien, y ahora hablando sobre puntualmente
sobre cómo es que eso se trasladaría a los pequeños negocios o a los hogares, que son pues un tipo de, pertenecen a un grupo de usuarios que son los regulados y que por lo tanto tienen una tarifa que responde a un contrato que existe, ¿no?, entre las empresas y el Estado. ¿Qué plazo es el que se vería para que, o se estima, para que se dé esta modificación de los precios, ¿no? Porque los precios no suben tampoco de la noche a la mañana, pero ¿cómo se haría ese proceso? ¿Cómo se trasladaría este efecto hacia estos usuarios finales? Mira, por ejemplo, los plazos en ambos sectores, porque tendríamos que hablar de afectaciones en los precios del gas para los usuarios de gas y para los usuarios eléctricos, ¿sí? La regulación para distribución y en el mercado de gas natural está por empezar el próximo año. Y la regulación de distribución en el mercado eléctrico está también por empezar el próximo año. Entonces, ya todos estos cambios regulatorios se materializarían dentro de esa regulación y ahí tendríamos más o menos un impacto directo en esos precios a finales de mayo o julio del próximo año. Ujú. Ahora, quienes nos han estado siguiendo, porque hemos abordado estos temas, podrían tal vez sí entender ya claramente para este momento por qué es que se haría o se podría dar un incremento en el alza de las tarifas, mejor dicho, en las tarifas de energía eléctrica, a raíz de que se considere el gas como un factor, digamos, en el costo de producción, por así decirlo, ¿no?, de la energía eléctrica. Pero en el caso del gas natural, de la distribución del gas, ¿cómo es que se haría, digamos, esta variación? ¿Cómo se daría este impacto en el usuario? Claro, mira, eh, la demanda eléctrica, como te comentaba hace un momento, es el principal sustento de la tarifa de gas natural y ese es el principal generador de ingresos, ¿cierto? Entonces, dentro de la tarifa de gas natural se hacen subsidios cruzados justamente para poder lograr tener tarifas mucho más baratas para los consumidores, especialmente residenciales. Cuando la demanda eléctrica se ve afectada, y en este caso se vería afectada por un cambio en las condiciones regulatorias eléctricas que llevarían a los generadores a renegociar esos contratos, esa demanda se vería reducida. Y al reducirse esa demanda, los ingresos también desaparecen con ello. Eso hace que los precios tengan que ser compensados, subir las tarifas, justamente porque ya hay inversiones que se están realizando en virtud de los compromisos que se habían asumido. Y ahí termina subiendo la tarifa, no solamente para el usuario residencial, sino para todos los usuarios de la cadena del gas natural. Ujú. Y hablando de estimaciones, ¿no? ¿Qué tanto podría incrementarse el precio de la energía eléctrica para los usuarios finales? Hablo de los hogares y en el caso del gas natural. Mira, en el caso de los consumidores eléctricos, si bien sabemos que la tarifa va a subir, sobre todo para el sector industrial, todavía hay factores que tendrían que ser regulados por Osinermin y que están pendientes de regulación para poder saber cuál sería el precio exacto, ¿sí? Se está hablando de que podría rondar un 3, 4, 5%, pero en realidad no hay certeza aún, porque todavía hay conceptos por definir. En el caso del gas natural, sí se pueden hacer mediciones más exactas y básicamente lo que se tendría es una reducción, sobre todo en la distribución de gas natural, una reducción del 25% de los ingresos que generaría automáticamente un incremento del 25% en la tarifa al usuario. Y en el caso del gas natural, ¿qué plazo es el estimado para poder observar este traslado, este efecto, digamos, en los hogares? También se vería si las condiciones se dan y se materializan todos estos cambios productos de la regulación, las tendríamos aproximadamente en mayo del próximo año. De 2022. Sí, Bien, mayo del 2022. bien. Y ahora,
Cuando hablamos de la reforma en el sector eléctrico que se estaba haciendo a raíz de una sentencia que acató el Ministerio de Energía y Minas, tenemos que hubo una propuesta que ha estado en desarrollo por parte del COES, ¿no? Que era, digamos, un mandato, por así decirlo, que venía desde el mismo MINEM. Y bueno, esa historia ya es más o menos conocida porque ya tiene cierto tiempo, digamos, de desarrollo. Pero, ¿qué solución hay, digamos, a los cuestionamientos que se vienen haciendo? Porque si bien existen estos y existen advertencias sobre los riesgos que involucra esta reforma, ¿qué es lo que se puede hacer realmente si es que ya tenemos o si ya podemos ver que está sobre la marcha? Mira, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es tener voluntad para hacer las cosas y tomar decisiones, ¿sí? Hoy ya sabemos, porque hubo un trabajo bastante largo que hizo la Comisión de Modificación del Sector Eléctrico, que concluyó en propuestas, en varias propuestas, para poder, de cierta forma, arreglar el problema que se tenía en el sector eléctrico, ¿sí? Pero recordemos que este no es un problema general, es un problema particular, es un problema que se está dando básicamente por la sobreoferta de energía que se tiene, y eso hace que la búsqueda de clientes se convierta en una guerra, ¿sí? Y ahí se están determinando las condiciones de los precios en base al libre mercado. Pero aquí, por ejemplo, llama muchísimo la atención que en la propuesta prepublicada por Ocinermin para zanjar el problema, Ocinermin está un poco dejando de lado sus funciones, sus principios, ¿sí? Como regulador, que es un ente que busca el equilibrio entre el usuario, la actividad privada y el Estado, ¿sí? Esa es una de sus principales funciones, buscar el equilibrio. Se está vulnerando justamente eso en vía de encontrar una solución forzada, ¿no? No se están reconociendo principios que la regulación contempla en el sector eléctrico, como por ejemplo que los costos fijos no pueden estar dentro de la declaración de precios ni en la determinación del valor de la energía, porque eso se fija en virtud de costos variables. O sea, se estaría hasta incluso vulnerando lo que dice la ley y el reglamento de la ley de concesiones eléctricas, ¿no? Entonces, sorprende muchísimo la posición que ha asumido Ocinermin, porque incluso el mismo Ocinermin está reconociendo que lo que tenemos son costos fijos que no deberían formar parte del precio, de la determinación del precio. Incluso reconoce que se van a generar impactos en los generadores, pero a pesar de todo eso, igual está implementando cambios, y está implementando cambios contrario a lo que incluso los mismos funcionarios de Ocinermin opinaban cuando eran miembros de la Comisión de Reforma del Sector, ¿no? Entonces, como te decía, yo creo que lo importante es querer solucionar verdaderamente el problema, tomar decisiones claras, ¿sí? Y tener tomar voluntad de hacer las cosas, porque ya tenemos 3 años o más en este problema que espera solución, y cada vez que seguimos avanzando, lo que encontramos es que no solo se empieza a complicar un solo sector, sino que hay tanta propuesta que se empieza a complicar el sector del gas natural, ¿sí? Y en lugar de digamos, que los impactos de una normativa se queden en su sector, que sería el eléctrico, ahora también se están pasando los impactos al gas natural, en el peor momento. O sea, queremos hacer cambios sustanciales en el momento en que los usuarios más necesitan que se les cuide el bolsillo. Venimos de un año muy golpeado y claramente esto es muy complejo en este momento, ¿no? Entonces, considero que este es un tema de voluntad política también por parte del mismo MINEM. El responsable, ¿quién sería, digamos, para poder hacer los ajustes del caso, ¿no? El titular del sector de energía y minas,
quiénes serían en todo caso las autoridades correspondientes, más que correspondientes, Mira, pertinentes, ¿no? las autoridades pertinentes, la autoridad pertinente es el Ministerio de Energía y Minas y es quien tiene que zanjar esta situación. En este caso, el ministerio, digamos que ha cedido esa función a Ocinermin, pero la ha cedido porque se ha visto obligado por una resolución, ¿no? Por una sentencia, ¿no? Cuando en realidad las decisiones sobre regulación y sobre economía para aplicar a un país no deben nunca ser forzadas por sentencias judiciales. No se hace regulación por sentencias, se hace regulación pensando en el bienestar de todos los usuarios, ¿no? Que es lo que no solamente los principios de la regulación dicen, sino que la misma Constitución establece. Para finalizar, ¿cuál sería en todo caso el camino a considerar si es que no se hiciera de pronto esa reforma, si hubiese algún ajuste, por así decirlo, en las siguientes semanas, en los siguientes meses, antes de que finalice este gobierno, porque también faltan en realidad menos de 4 meses para que se acabe este periodo? Entonces, ¿cuál sería digamos, el sendero, el camino a llevar, ¿no? Claro, mira, ahorita estamos en la etapa de prepublicación de ese proyecto del proyecto de Ocinermin. Se tiene hasta los primeros días de abril para hacer comentarios y que Ocinermin tenga aproximadamente 20 días más, 15 días más para ya emitir la norma definitiva que saldría en mayo, ¿sí? Ahora, si a esa norma no se le hacen correcciones gruesas de lo que está plantando hasta el momento, lo que estamos viendo es que este es un problema que no se va a acabar, ¿no? Porque va a ser, sin lugar a duda, judicializado por muchos, ¿no? Entonces, nuevamente, estamos pateando decisiones cuando en realidad lo que tenemos que hacer es pensar en el beneficio común, en el beneficio de los usuarios, y no estar haciendo regulación específica, ¿no? Porque eso a la hora de la hora termina complicando más las cosas. Claro. Bien. Agradecemos mucho por la presencia aquí en nuestro programa, por poder haberle explicado toda la problemática del sector eléctrico y también cómo es que viene avanzando todo este proceso de reforma, ¿no? Esperamos poder contar con su presencia más adelante. Por supuesto, Isaac, encantado de estar con ustedes, de acompañarnos y siempre tratando de aportar un granito de arena para que las cosas se aclaren y bueno, se avance en una línea que sea beneficiosa para todos los usuarios, ¿no? Bien, muchas gracias. Esto ha sido Hasta todo luego, por un esta gusto. oportunidad aquí en La Voz del 21 y ya será hasta una siguiente ocasión. Síganos en nuestras redes, en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Hasta luego.